Buenos días. Todavía veo pocos participantes. ¿Esperamos tantito a que se conecten o es porque están en la escuela y hay pocas máquinas prendidas? ¿De acuerdo? Aquí estamos también, doctor. Qué bueno, de los dos grupos, gracias. Esta es una escultura de un bailarín ruso que se llamaba Rudolf Nureyev. Gran a ver. Ahora. Ahora sí, doctor. Gracias. Les comentaba, es una escultura de un bailarín ruso de ballet que se llama Rudolf Nureyev. Esta escultura me llamó mucho la atención pues, por la perfección anatómica que tiene. El escultor se pulió muchísimo con la anatomía y pues aunque nosotros no somos capaces de hacer una figura como esta, sí de identificar los elementos anatómicos. Vean cómo hace aquí el bíceps, el deltoides, pectorales, la flexión que tiene en el dedo mientras jala la camiseta. Es una figura perfectamente realizada que me gustó mucho y fotografié muchos ángulos por la perfección anatómica que le vi. En el tema de hoy, que es osteonecrosis, pues vamos a ver precisamente imperfecciones, trastornos del desarrollo que hacen que tengamos resultados diferentes a los que la naturaleza hubiera conducido durante el desarrollo. Y entonces vamos a definir esta osteonecrosis como varios trastornos clínicos idiopáticos que ocurren en las epífisis de los niños en crecimiento, que van a cursar con un trastorno vascular que es la necrosis avascular. Habíamos platicado ya de diferentes alteraciones y si se fijan, se van hilando una plática con otra, lo anatómico con lo fisiológico y luego lo patológico. Entonces, ahorita vamos a ver esa alteración. También es conocida como epifisitis, osteocondritis o necrosis aséptica o necrosis epifisaria isquémica, que es más o menos lo mismo que la vascular. En todos estos casos, pues el trastorno será una alteración del desarrollo. Este trastorno del desarrollo ocurre entre los 3 y los 10 años de edad y por estadística afecta más a hombres que a mujeres. Hay más reportes de lesión en extremidades inferiores que en las superiores y es poco frecuente que ocurra en forma bilateral. De modo que casi siempre cuando se presentan estos casos vamos a ver, decíamos, extremidades inferiores unilaterales, lo que va a producir pues casi siempre trastornos de la marcha por el efecto articular que tienen. Generalmente afectan solamente un centro epifisario secundario. Si se acuerdan, había zonas de desarrollo que son los primarios y otros epifisarios y son los que se van a empezar a desarrollar después, o ya está la forma anatómica, pero no tiene los elementos que la hagan visibles a los rayos X, y precisamente por estar todavía en ese proceso de desarrollo, tienen un reblandecimiento que les permite tener dos caminos: endurecerse, o sea, desarrollarse y endurecerse, o quedarse más blandos con una alteración y tener como resultado esta alteración. Ocurren al final de un hueso largo, o sea, en los extremos, y son los centros epifisarios primarios
cuando se trata de los huesos pequeños, que aunque decíamos que son poco frecuentes, existen. En dichas zonas óseas, las que tienen un cartílago articular son todavía más sensibles debido a la fragilidad de ese tejido y a la poca circulación que ya hemos comentado en otras pláticas que se presenta en el cartílago, y por eso el cartílago no sana, no cicatriza, no se regenera. Hay varios ejemplos de este tipo de alteraciones y aquí anoté varios que tienen que ver con diferentes zonas del cuerpo. Sin embargo, el Osgood Schlatter y el Le Calvé son las que más frecuentemente podríamos encontrar. Digo, afortunadamente es poca la frecuencia, pero dentro de estas que enumero aquí, son las que me ha tocado ver. Todas estas tienen la misma patogenia, pero diferente etiología. Ya hemos hablado de un tipo de lesiones que se parece a esta imagen que estamos viendo, que es una fractura por abulsión. No es lo mismo que lo que estamos describiendo ahorita. Ahorita estamos hablando de una alteración del desarrollo en la que va ocurriendo un desprendimiento gradual y hasta que puede generar una alteración en la forma de la rodilla, ¿sí? En la que se ve un aumento de volumen, una elevación muy importante a nivel del tubérculo tibial anterior. De por sí el tubérculo tibial es prominente. Sin embargo, en estos casos empieza a crecer un volumen ahí que se palpa y está duro, no es móvil, les duele más a los pacientes que tienen más actividad y con frecuencia es solamente una de las rodillas. Como decía, no confundir con las fracturas con abulsión, que sí es el desprendimiento óseo en un fragmento que está unido a un tendón que tiene una función con una tracción importante, pero aquí interviene la edad y la forma de presentación que es gradual, paulatina. El otro es traumático. El paciente sufre algún traumatismo y en ese momento se presenta todo. Esa sería la diferenciación clínica. Me regreso a esta imagen donde veríamos todavía aquí las líneas de lo que son las fisis de crecimiento en todas las áreas del dibujo de la articulación, y en la imagen del lado derecho pues podemos observar cómo se va haciendo un desprendimiento gradual, como les decía, ese es un proceso lento. Entonces, esa bola, ese aumento de volumen en la zona tibial se va haciendo cada vez mayor. El paciente, su vida diaria está bien, pero cuando empieza a hacer ejercicio es cuando siente que el dolor se va incrementando, y ese es un elemento diagnóstico para considerarlo. La necrosis avascular, pues ya la habíamos mencionado en otros trastornos como el de la epifisiolistesis, si se acuerdan, y que no es lo mismo porque aquello ocurría en la zona de la fisis y estos están ocurriendo ya en el extremo distal o proximal, donde tenemos el problema de la mala circulación. Entonces, genéticamente hay una configuración vascular que va a predisponer al paciente a que le vaya a ocurrir esto. Sin embargo, hay un traumatismo que lo acompaña, pero un traumatismo, lo que llamamos un microtrauma repetido. Es decir, alguien corre y corre y salta, y no es precisamente que se esté golpeando, sino está generando un punto de tensión en la inserción de algún tendón, como en este caso del tendón rotuliano, y está haciendo que se vaya agravando el problema. Se dice que es más frecuente en el sexo masculino, pues tal vez porque los niños tienen más la tendencia a ser más activos, más traviesos, a subirse más a lugares elevados, a caerse, ¿sí? Andar más rápido en la bicicleta. Aquí hay una imagen, una clasificación que se llama de Caperal, en el que hace dibujos donde vemos el fémur de un paciente pediátrico en una vista anteroposterior y en otra lateral, a lo que le llamamos de rana. Acuestan al paciente y le abren ambas piernas a nivel que sus rodillas se abran como cuando les cambian el pañal a los niños, y así toman una radiografía en la que podemos ver esta imagen de la cara, de la cara lateral del fémur en su articulación con la pelvis. Y entonces empezaremos a ver como si fuera una manzana que hemos cortado del árbol con un aspecto pues saludable,
poco a poco va a ir cambiando de color, haciéndose pequeñas manchas oscuras que van a ir abarcando cada vez más porque va perdiendo hidratación. Esta manzana se va secando, pues en la cabeza del fémur, debido al trastorno vascular que estamos platicando, va a empezar a tener esos cambios también radiológicos. Primero va a haber dolor y después va a haber cambios en la radiografía. Por eso muchas veces, al inicio de la presentación de estos cuadros clínicos, una radiografía no ofrece gran información porque pueden pasar 4 o 6 meses en lo que empiezan a aparecer estos cambios de lo que sería la necrosis avascular. Entonces, hay que tener pues suspicacia para sospechar y diagnosticar este tipo de pacientes. En esta clasificación de cátedra, les decía, tiene 4 grados y va abarcando cada vez más superficie de la cabeza del fémur, de manera que una vez que la ha afectado en su mayoría, la carga que se ejerce sobre la cabeza del fémur cuando caminan, corren o hacen deporte, pues va a sufrir ese peso que ya no puede con él y empieza a tener una deformación ese hueso. Entonces, volviendo a compararlo con la epifisiolistesis, en aquella hay un deslizamiento de la cabeza y en esta va a haber una deformación de la cabeza del fémur. En esta imagen radiográfica podemos ver, si se acuerdan, habíamos dicho siempre de hacerlo comparativo, porque en los niños había cierta dificultad para la identificación de estos trastornos, y podemos ver la cabeza del lado izquierdo de nuestra pantalla derecho del paciente, una imagen pues saludable con una cabeza esférica, una fisis de crecimiento, la longitud y orientación del cuello del fémur están bien, la línea de Shenton que habíamos platicado antes también se considera en muy buena posición, y pasamos al lado derecho de nuestra pantalla, izquierdo del paciente, y vemos que se ha perdido esa esfericidad de la cabeza femoral y tenemos ya un aplanamiento con más espacio entre la ceja del acetábulo y la cabeza del fémur. Se hace muy evidente también el espacio de la fisis y esta altura, ¿verdad?, comparándola con la otra en cuanto a lo que tiene que ver ya con la cabeza del fémur, pues sí, está francamente alterada. El grosor y la longitud del cuello del fémur también se modificaron, y aunque aquí la línea de Shenton se conserva, de todas maneras, pues es obvia la alteración. Decíamos que en las causas traumáticas, pues ya platicábamos, niños muy activos, que corren, que brincan, que han sufrido caídas, aparentemente se caen, se levantan y todo sigue igual, pero al paso de los días empieza a aparecer todos estos trastornos. O las idiopáticas, como que decíamos, con traumas leves que van complicando el estado previo. El niño ya no se cae, pero sigue brincando, subiendo escaleras, haciendo saltos, y se va sumando todo esto, como decíamos, un microtrauma repetido que va a tener como consecuencia, pues, que la zona a la que le está faltando irrigación sanguínea reciba tanto trauma que no puede con ellos y cause la deformidad. Tenemos que este tipo de trastornos, por fortuna, son autolimitados, llegan a un punto del que ya no avanzan, ya no pasa, digamos, la necrosis avascular de la cabeza al cuello, al trocánter y a la diáfisis. Se queda nada más ahí, en la pura cabeza, lo que la convierte en autolimitada. La correlación radiográfica que platicábamos de una cadera con otra, y luego, si hemos tomado varias radiografías a lo largo del periodo en el que el paciente presenta síntomas, pues estaría bien valorar una tras otra. En estos casos es importante radiografías que tengan buena calidad, y casi siempre que procuremos que la radiografía se haga en el mismo gabinete radiográfico para que tenga la técnica y la calidad igual y podamos ir viendo los cambios que va a ir teniendo. Este periodo puede ser largo, puede pasar entre los 2 y los 8 años de edad que tengamos estos datos, y mientras más chico es el paciente, más trabajo nos va a costar.
Primero, pues porque los niños más pequeños tienen una forma de caminar más inmadura y entonces una cojera, una claudicación pasaría inadvertida. Pensaríamos pues, que es un bebé que así está aprendiendo a caminar cuando ya está teniendo un acortamiento real. Tenemos también algo importante que comentar, que en los cuadros clínicos, muchas veces estos pacientes tienen dolor en la rodilla y la rodilla la exploramos, la vemos en una radiografía, nunca le vamos a encontrar nada. Duele la rodilla, pero está afectada la cadera. Tienen que tener cuidado con ese dato. Aquí en esta gráfica podemos comentar cómo ocurre la necrosis en una fase inicial y todo empieza con que los vasos sanguíneos empiezan a obliterarse, es decir, a reducir su calibre de una forma importante y en algunos casos hasta cerrarse. Esto nos puede dar dos caminos: que quede un hueso intacto en su dureza a pesar de la falla vascular, y esto pues va a depender también de la edad del paciente, de la etapa de desarrollo en que se encuentre, o bien el otro camino, en la que tenemos muerte de osteocitos y células de la médula, lo cual nos va a dar otro tipo de alteraciones. Estas otras alteraciones puede ser que el cartílago articular quedó vivo y sigue creciendo, y aunque tengamos la necrosis avascular, la conservación de la forma, volumen y consistencia del cartílago va a estar presente, va a estar normal, y eso pues sería muy benéfico para el paciente. En el otro escenario, el núcleo osificante de esa epífisis deja de crecer y entonces empieza a quedarse un núcleo más pequeño con, como decíamos en la foto previa, el espacio se va haciendo más amplio, más grueso, y pues lo que ocurre es que son vacíos, no se rellena con el cartílago desarrollado que teníamos programado para ese espacio, y le queda grande ese hueco. Digo, estoy siguiendo con el ejemplo de la cadera, ¿verdad? Entonces, tenemos esos dos caminos en el que el hueso no se altera y el otro en el que el hueso sí se altera y el cartílago también. Como decíamos, esta alteración tiene, aparte de ser autolimitante, un punto en el que ahora se revasculariza. No se ha podido determinar, no han demostrado ningún estudio por qué ocurrió esa obliteración de vasos, ese trastorno avascular, y tampoco han podido explicar por qué existe una fase de revascularización y ahora vuelve a mejorar todo. No se ha logrado comprender esta patología. Y entonces, cuando llegamos al punto en el que hay revascularización, a veces para entonces ya tuvimos una fractura patológica que puede ser como causa directa del traumatismo no, perdón, es una confusión. No es causa, esa fractura patológica será una consecuencia de las alteraciones que tuvo el hueso por motivos de mala circulación, y no porque el traumatismo haya sido de una intensidad tal que provocó la fractura. Cuando tenemos esas fracturas patológicas, decimos patológica porque el hueso ya tenía un factor predisponente y solo ocurrió un precipitante. Entonces, aquí vamos a tener depósito y resorción del hueso subcondral, que son más o menos mecanismos naturales en el intercambio que tiene el hueso, pero ocurren de una forma anómala, con más resorción que depósito, algo muy parecido a la osteoporosis. Tenemos también un dolor derivado de un derrame sinovial. ¿Qué es el derrame sinovial? Bueno, en las diferentes capas de la cápsula articular que rodea las articulaciones, hay una capa que es la sinovial, encargada de producir líquido sinovial. Este líquido sinovial suele ser una pequeña gota, nada más mantener húmedo, como cuando parpadeamos y lubricamos el ojo, pero no está escurriendo, está húmedo nada más. Entonces, cuando hay una alteración, casi siempre de tipo inflamatorio, empieza a producirse demasiado líquido y se hace lo que llamamos el derrame sinovial.
Vulgarmente muchas personas lo describen como que se le salió el líquido, pero no se salió porque no estaba en otro lugar y ahora pasó a otro. Es una producción exagerada de líquido sinovial y hace que crezca el volumen de la articulación en el que se abomba y duele. Esta sinovial que está fabricando este líquido también está sufriendo un engrosamiento y al engrosarse, pues igual ocupa un lugar dentro de la articulación, causa dolor y aumenta el volumen. Entonces ahí tenemos un factor que es más líquido y otro que es el engrosamiento de la sinovial. Con estas sencillas imágenes pretendo ilustrar lo platicado y entonces tenemos una articulación cuya envoltura, cuya cápsula articular la rodea. Y una de esas capas internas, como decíamos, es la sinovial, que sería esta de color rosadito, violáceo que tenemos aquí, ¿sí? Y aquí el líquido articular con un gran aumento en el que, estando así, se convierte el derrame articular. En este contexto, vemos al paciente con la articulación gruesa, lo palpamos y imaginen que tomamos un globo con agua y cuando lo apretamos, pues el líquido no se puede compactar, cambia de lugar. Cuando lo apretamos el lado interno, pues el líquido se nos va al externo y así viceversa. Lo vamos como peloteando, como quien dice. Lo exprimimos de un lado y se llena el otro. Y eso nos dice que hay líquido. También puede estar engrosada la articulación y no tener esto que estamos hablando de líquido y el cambio de flujo de un lado al otro. Y teníamos una sinovitis inflamada en la que ocupa una gran cantidad del espacio articular, está engrosado, está más duro que cuando es líquido y no cambia de lugar como en el ejemplo previo que estábamos describiendo. Esta es una sinovitis que puede ser crónica y en el otro es un derrame. Estos derrames, el cuerpo los va a ir absorbiendo lentamente. Sin embargo, lo ideal pues para la mejoría clínica, para entender lo que está ocurriendo, también es importante o es útil aspirar ese derrame. Eso lo hacemos en consultorio con un poquito de anestesia en la piel y meter una aguja para aspirar con jeringa el contenido. Cabe mencionar que debe ser una técnica bien estéril, con mucho cuidado, por la posibilidad de meter microorganismos a la articulación, que es aséptica, y poder hacer una complicación aquí que sería una infección articular. Volvemos al comentario sobre la fase de revascularización. En la revascularización, pues sí, se vuelve a demostrar que hay flujo sanguíneo otra vez. Sin embargo, ya tuvo los efectos nocivos, en el caso, pues ahorita hablando de la cabeza del fémur, los efectos nocivos que fueron el trastorno de su forma, la pérdida del volumen, el cambio de orientación, y esto podría hacer que al quedar chica, vamos a describirlo así, con la cavidad articular, que es el acetábulo, esta cabeza femoral puede subluxarse y entonces al tener una carga de una manera diferente a la que anatómicamente hubiera recibido, va a tener una deformidad progresiva y entonces tenemos pacientes con la subluxación. Me he enfrentado a a unos 3 o 4 casos de estos y entonces existen corrientes, pues escuelas que sugieren que cuando el paciente empieza a tener esta necrosis avascular, sería bueno hacer una cirugía para hacer una osteotomía al fémur, es decir, cortarlo, fracturarlo, cambiarle la orientación y ahora hacer que la cabeza del fémur, que está trastornado en su forma, apunte para otro lado dentro del acetábulo, de manera que no se vaya a luxar. Y con esto ellos dicen, pues, prevenir una luxación. Personalmente me parece muy agresivo ese tratamiento porque es para prevenir una luxación que podría ni siquiera presentarse. Y si hacemos una osteotomía, pues vamos precisamente también a hacerla en puntos en los que también se va a afectar la circulación perióstica y endóstica del fémur. Y si tenemos de por sí un problema vascular y podemos agravarlo con nuestra osteotomía, a mí no me gusta eso. Para que la osteotomía funcione, deberá fijarse con placa y tornillos.
y eso se condena a una segunda cirugía para, ya que haya consolidado, volver a quitar placa y tornillos. Entonces se vuelve agresiva, con riesgos, con costos, y todo esto es para evitar que se le luxe. Entonces yo pienso pues que sería un manejo cuidadoso del paciente, y si se luxa, pues ya veremos, pero si no se luxa, estaríamos evitándole al paciente un par de cirugías. Ese es mi punto de vista. El hueso, decíamos, se va a reblandecer, se va a cambiar de color, y entonces empieza una especie de curación ósea. Es una expresión no tan convencional. Ya que se terminó la resorción ósea, comienza el depósito de hueso nuevo y empieza otra vez a moldearse, a tratar de tener la dureza que debería tener en ese momento del desarrollo, y podemos encontrar datos pues de una remodelación donde intenta corregir su orientación y su forma anatómica original. Sin embargo, la parte de cartílago es la que más va a sufrir, y como decíamos, se va a quedar con alteraciones definitivas que van a generar pues trastornos del movimiento, bueno, limitación y algunas dolencias tal vez, y la otra, que se quede acortado y tenga un trastorno de la marcha de tipo, pues una claudicación, ¿verdad? De tipo mecánica. Esta deformidad residual es lo que nos queda ya al final de todo, donde el contorno de la epífisis no tiene cambios luego de la curación ósea, donde la articulación tiene una buena función con un cartílago sano, y donde la artropatía degenerativa tardía por cargas podría o no presentarse. Esto ocurre en el mejor de los casos, cuando protegimos al paciente de estas deformidades. En esta foto se nota una fragmentación del cartílago articular, aunque ya la cabeza del fémur tiene un cierre epifisario, aunque el cuello ya tiene una orientación pues más o menos correcta, pero aquí vemos parte del trastorno, y otra vez mencionamos la línea de Shenton, donde tenemos un pequeño trastorno aquí, pues debido a que la carga sobre esa extremidad frágil, reblandecida, pues ocurre aquí. El paciente ya tiene más edad, ya tiene otro desarrollo óseo, pero se quedó con esto. La fase de revascularización ya no fue tan oportuna, y el paciente sí se quedó con secuelas. Cuando tenemos un paciente en una fase precoz, pues casi siempre es asintomática. Se ha documentado en el momento que existe la revascularización, el paciente puede tener dolor, y algunas veces ya ha tenido hasta una fractura que decíamos puede ser pequeña, con traumas de poca intensidad, o que tiene simplemente derrames sinoviales que van a generar una limitación funcional, que van a sensibilizar, que van a aumentar el volumen, y es lo que nos empezaría a llamar la atención. Cuando tenemos un paciente de estos, pues les pedimos que el paciente deje de tener actividad física para que no esté cargando, y entonces puede ocurrir una atrofia muscular por desuso. Como el paciente casi no camina o no está usando su extremidad, que es lo recomendable, empiezan a tener una atrofia, y entonces se adelgaza la extremidad, y en esos casos pues recomendamos la terapia de rehabilitación. Cuando tenemos pacientes asintomáticos, algunas veces tenemos un diagnóstico que fue un hallazgo radiográfico. Al paciente le tomaron la radiografía por otro motivo, ¿qué les diré? Un dolor abdominal, algún otro tipo de problema, y aparecen las caderas, y entonces dicen, ah, caray, mira lo que tiene acá. Eso es en casos que están iniciando y que se confundió, como les decía, una marcha claudicante que no hubiera tenido tanto dolor clínico, y que se hubiera confundido con fases de la marcha inmadura en pacientes de corta edad. Para analizar las complicaciones que pudiera tener,
pues hemos dicho que la fragilidad puede predisponer a una fractura, puede tener el trastorno de la forma una subluxación, puede haber deformidades de las epífisis y una artropatía degenerativa. ¿Qué pasa ahí? Como los puntos de carga se modificaron o la geometría, la anatomía de las dos partes que van a estar interactuando se ha modificado, se generan lesiones al cartílago articular como si fuera un proceso de uso largo, ¿sí? Lo que sería el degenerativo en pacientes de más edad, de mucha más edad. Aquí hay un trastorno en la rodilla en el que hay una fragilidad del cartílago y eso hace que se vaya desprendiendo. Es unilateral, nos deja una gran irregularidad, se reblandece, se necrosa y se cae. Lo peor aquí, hay dos cosas a considerar, que estos fragmentos se van a quedar dentro de la cápsula articular, provocando el efecto, les digo yo, como de piedra en el zapato. Y el otro es que al caerse esta zona de cartílago, el hueso que está debajo, que conocemos como subcondral, sí percibe el dolor, tiene terminaciones nerviosas que perciben el dolor y cuando están forradas de cartílago no. De manera que es un paciente que va a tener un dolor constante, que si sube de peso o tiene actividades físicas más intensas, seguramente va a tener dolor. Y son pacientes pues que en principio hay que hacer una cirugía para sacar los fragmentos óseos, perdón, óseos no, cartilaginosos que están en el interior. Para lograr el objetivo de lo que tenemos en pantalla, pues lo más recomendable es que el paciente no tenga apoyo en esa extremidad cuando se trata de la rodilla o la cadera. Y entonces lo tenemos usando muletas. Hay que considerar que cierta edad de los pacientes pues le permiten usar muletas, otras no. Entonces moveremos el paciente en silla de ruedas o abrazándolo dependiendo pues de la talla que tenga el chiquillo también. No es lo mismo cargar un niño de 3 que uno de 9 y eso pues va a ser de acuerdo a las disposiciones que tenga la familia para manejarlo, la cantidad de familia que esté para estar al pendiente del niño o simplemente pues una silla de ruedas temporal donde no tenga cargas y no le esté doliendo mientras pasa el periodo avascular, viene la revascularización y otra vez empezaremos a evaluar esto. Esto puede llevar varios meses o hasta más de un año, así que hay que tener paciencia. ¿Cómo nos damos cuenta de un cambio a otro? Pues por la radiografía que vamos a estar tomando, digamos, cada 3 o 4 meses para ir evaluando los cambios, si son a favor o en contra. ¿Tienen algún comentario que hacer? Yo tengo un profe. Lo escucho. Había comentado algo de la sinovitis cuando se regaba. Eso puede ocasionar que la articulación tenga una rigidez, o sea, que no haya movimiento, pues. No, rigidez no. Rigidez sería en caso de casos ya muy, muy extremos en otras enfermedades, algo que haya durado muchos, muchos meses, así la sinovial muy crecida, muy hipertrofiada, pero no como rigidez. Yo lo describiría como una limitación funcional. Es decir, si la tuviéramos aquí en el dedo y yo digo, normalmente yo doblo todo esto y con una sinovitis me quedo hasta aquí, esa es una limitación funcional. Si yo digo estoy así y de ahí no paso, esa es una rigidez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es únicamente limitación funcional. Pero, por ejemplo, eso ya no se puede volver a reabsorber o a estar Sí, otra vez claro. en su lugar. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso si gustan. Si se tratara de una rodilla o de una cadera, se pueden manejar los esteroides. Podemos inyectarlos intraarticular y esa sinovial se reduce con los esteroides. En caso de una rodilla con una sinovitis persistente, incluso en una cadera, se puede hacer artroscopía. La artroscopía, pues ya habrán oído algo de eso, es meter una cámara de video, de televisión al interior de la articulación y cuando la estamos revisando,
vamos a encontrar pues que la sinovitis está muy hipertrófica y la podemos quitar. Hay una forma en la que hay un instrumento manual que es una tijera y podemos estar cortando así de una manera pues dirigida a cada fragmento, y otra en la que se llama un shaver. Es una máquina que hace movimientos oscilatorios y aspiración. No tengo un video en este instante para compartirlos, pero lo voy a buscar. En la artroscopía metes ese tubo y entonces genera una aspiración. Para hacer artroscopía se llena de agua la articulación, se inunda, y entonces esa máquina al mismo tiempo que mete agua a la articulación la está succionando. Es una cuchilla que trabaja en dos fases. Entonces, cuando la atrae, se mete hacia el tubo un fragmento de la sinovial, y la cuchilla, al ir girando en una forma oscilante, la corta y la saca de la articulación y la lleva a una zona de desecho ya preestablecida. Esa sería una sinovitis o por una limpieza articular mediante artroscopía con un rasurado, así le llaman a eso, un rasurado, un shaver. La otra sería farmacológica, como les decía, inyectas un esteroide y te esperas a que haga efecto. No siempre se quita toda, pero soy de la idea de empezar por lo más sencillo. Y antes de hacerle una artroscopía, yo le hubiera puesto una ampolleta de esteroide en la articulación y esperarme 3, 4 semanas a ver qué ocurre. Si el paciente se compone, eso sería todo lo que hiciera. Pero sí, lo recomendable es quitar esa sinovitis para que todo funcione mejor, para que tenga espacios, amplitud de articulación y el dolor que genera tener la sinovial tan hipertrofiada. Dale pues, profe, gracias. Un gusto. Yo tengo otra duda, doctor. La escucho. Entonces, por ejemplo, todas las deformidades, que ocurren es por la fase en la que no está vascularizada. Así es. Eso es el factor predisponente, ¿sí? Mala circulación, debilidad de las estructuras. Y luego el precipitante sería la actividad física intensa. Niños muy juguetones o que les gusta el deporte, que brincan. Y entonces, vuelvo a lo que decía, el microtrauma repetido te va a generar todos los cambios que ahora sí van a doler y se van a ver en la radiografía. Por eso el tratamiento estriba en que una vez que lo identificas, le suspendas el deporte, la marcha, todo, para que no tenga cargas mientras revasculariza. Como no hay un tiempo específico, los vas persiguiendo con una radiografía, vas a radiarlos mucho, pero pues no hay de otra, para estarlos vigilando a ver en qué momento les puedes dejar otra vez volver. Ok, y entonces una vez que ya pues pasó ese periodo, se vuelve a vascularizar, pero aún así ya quedaron las afecciones, ¿no? O sea, ya no, ya se cometió el daño. Y las deformidades en la zona cartilaginosa se quedan permanentes. Y las de la zona ósea, esas sí alcanzan a remodelarse, pues por los mecanismos pues que se tienen de la remodelación del hueso. Lo que les decía el otro día con ejemplo, como un árbol, que al crecer no nomás se hace más alto, sino también más grueso, pues en los huesos también, al momento de aumentar la talla, también aumentan el diámetro y eso hace que se vayan borrando imperfecciones, lo que conocemos como una remodelación ósea. Ok, muchas gracias, doctor. Sí. Ok, la reiniciamos para pasar a la otra. Entonces,
¿Nos escuchamos? Bueno, ya estamos de regreso. Aquí utilicé fotografías de diferentes objetos, pues para hablar de la diversidad, de las diferentes formas en las que se pueden hacer, en este caso, sombreros, zapatos, ¿sí? Y hablar de cómo, pues, las presentaciones clínicas pueden ser variadas. Luego decimos de libro, ¿sí? Cuando algo te dice, y va a tener dolor, fiebre, enrojecimiento, tumefacción, y lo encuentras igualito, decimos, es una expresión que luego usamos de libro, pero a veces clínicamente puedes encontrar solo alguna de los datos clínicos y ahí se va dificultando. Y es donde entra pues la suspicacia del médico, los conocimientos que tenga y la metodología que siga, pues para poder hacer un diagnóstico. Y como en esta foto, pues todas son bolsas, pero pues vean la diferencia de todos. En un aeropuerto fotografié este objeto, es grande, es una máscara de jade con un collar que me llamó mucho la atención, tomé una fotografía ahí. Y bueno, este tema es un poquito más árido, es pura descripción anatómica, pero bueno, pues hay que pasar por ahí. La saponeurosis es un tema que hemos estado viendo recurrentemente por todas las áreas y en este momento vamos a describir las que están relacionadas con el antebrazo, la muñeca y la mano. La zona del antebrazo es muy compleja, tiene muchos músculos, tiene muchos movimientos y se convierte en una zona difícil de describir anatómicamente. Ahorita vamos a volver a citar muchas de las descripciones que ya hemos visto antes, porque se sigue tratando pues de lo mismo, de aponeurosis, de envolturas y de cómo es una membrana fibrosa que envuelve a los músculos, que tiene forma de cilindros huecos que rodean la extensión de ese grupo muscular, lo aíslan de otros planos y lo contienen durante la contracción, de manera que hacen que funcione. Ya hemos dicho también antes que es importante no confundirlo con tendones. El tendón es una prolongación fibrosa de un vientre muscular y casi siempre pues con inserciones óseas. Las fascias también tienen inserciones óseas, pero de una manera, pues como hemos dicho, que los envuelve, no que los sustituye. En el caso de la región del antebrazo, están situadas alrededor de los huesos, pues que ya sabemos son radiocúbito. Para su comprensión, se describen 3 regiones en el antebrazo que han sido estudiadas por la separación que tienen con tabiques intermusculares, que son faciales, y también la fascia del antebrazo. De manera que tenemos un compartimiento anterior o antebraquial anterior. Hay uno posterior y uno lateral. Ese lateral también se le llama anteroexterno porque se dirige hacia la zona del radio. Y acuérdense que la zona del radio se continúa con el pulgar y en la posición anatómica que describiríamos cualquier situación está con las palmas al frente. De modo que esa lateral también sería una anteroexterna. Vamos con cada una. En el compartimento anterior vamos a encontrar 8 músculos que están dispuestos en 4 planos. Esos planos pues van a tener las divisiones que decíamos con las fascias y los van a permitir diferentes movimientos. En la mano tenemos movimientos de flexión y de extensión de los dedos en las que los juntamos o separamos los dedos entre sí a manera de un abanico, en la que tenemos flexiones de la muñeca, movimientos rotacionales, la pronosupinación que ya involucra todo el antebrazo, la flexoextensión del codo y luego la combinación de varios de esos. Entonces, esa complejidad muscular pues es la que permite hacer todos estos movimientos que nos permiten los diferentes quehaceres de las tareas que se puedan realizar. Empezaríamos en un plano superficial de esos 4 que decíamos y está originado en este caso el epicóndilo medial
de la zona distal del húmero, lo que sería un punto de inserción del pronador redondo. En este grupo también va a ir incluido el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Estos músculos están en este primer plano, son 4 ahí. En el segundo plano tenemos únicamente el flexor superficial de los dedos, y aunque digo únicamente, pues es complejo porque recorre todo el antebrazo y porque va precisamente a cada uno de los dedos para generar ese movimiento de flexión en el que pueden ser combinados o independientes. En un tercer plano ya encontramos el flexor profundo de los dedos. Es un refuerzo al anterior en el que vamos haciendo movimientos que van haciendo la mitad del cierre del puño o el cierre completo del puño, y en algunos casos donde el pulgar se queda el puño cerrado con el pulgar afuera o el puño cerrado con el pulgar encima de todos, con una abducción, de manera que podemos hacer esa combinación por separado, y por eso se mueve de manera independiente el pulgar, porque tiene también musculatura independiente. El pronador cuadrado es un músculo muy corto, digamos ancho para el espacio que ocupa, y como su nombre lo dice, está relacionado con la pronación de la mano. Entonces, aunque trabaja en el antebrazo, el resultante es una pronación de la mano. Si se acuerdan, la pronación es cuando giramos la palma y apunta hacia abajo, y en la supinación giramos la palma y apunta hacia arriba. Entonces, este pronador es de vital importancia para ese movimiento, y cuando hacemos cirugía de las fracturas del radio distal en la zona conocida como la muñeca, muchas veces, bueno, cuando tratamos en esa zona palmar, tenemos que desprender ese pronador cuadrado, tenemos que incidirlo para hacerlo a un lado y poder poner placas, tornillos, y es importante volver a cerrarlo y reconstruirlo para que siga funcionando ese movimiento que acabamos de describir. Esta zona del antebrazo está envuelta en una vaina que tiene una forma de cilindro, es decir, redondo arriba, redondo abajo, pero en este caso es cónica. Hay una zona más angosta que la otra y rodea todo el antebrazo, y arriba se continúa con la fascia del brazo. Al estar una unión articular, también tenemos diferentes inserciones musculares, como el bíceps, que viene del brazo y termina en el antebrazo, y otras del antebrazo que terminan en el brazo, como decíamos, las inserciones en los cóndilos en los epicóndilos medial y lateral del húmero, ¿sí? Ya son parte del brazo, pero son los músculos del antebrazo. Por eso aquí hay combinación de esas dos vainas. Decíamos que cubre a los músculos que se insertan en el epicóndilo medial, lateral y el olecrano, lo que estábamos hablando ahorita, todo el grupo de músculos flexores y extensores de la muñeca, así como a nivel de olecrano. ¿Recuerdan quién se inserta en el olecrano que produce este movimiento de extensión del codo? ¿Qué músculo hace que ocurra esto, la extensión? ¿El tríceps? El tríceps, de acuerdo. Entonces, ese tríceps es parte del brazo y del hombro. Sin embargo, la fascia del antebrazo alcanza a cubrir esa zona. Bien. En su parte alta, lo que decíamos en el pliegue del codo, hay una parte en la que está una perforación, y ahí está atravesado por una vena. Esta vena une anastomosa, el sistema superficial venoso y el sistema profundo, de manera que en esa comunicación pues tiene una puerta de entrada para que no tenga una compresión en esos movimientos de flexo-extensión, y a pesar de estar en flexión, el flujo sanguíneo siga. Siguiendo con el antebrazo, pero en la parte más distal, hay lo que conocemos como retináculos de flexor y extensor, que es el ligamento anular del carpo. Se llama anular porque es como un anillo que rodea toda la muñeca. Es una pulsera más que un anillo, porque está un poquito más ancha y tiene un ancho que les diré de aproximadamente 2 centímetros.
Este es de vital importancia porque en esa zona del carpo se pasan varias estructuras como los flexores superficial y profundo de los dedos de la mano y principalmente el nervio mediano. Ese nervio mediano va a generar sensibilidad y motricidad al primer dedo, conocido como el pulgar o el gordo, el grande, el que le sigue y el tercero. Sería una fracción, una mitad del cuarto dedo de la mano. Si han escuchado hablar del síndrome del túnel del carpo, está precisamente dado por esto. Ese túnel del carpo se forma cuando existe ese grupo que les acabo de decir de estructuras neurológicas y tendinosas y lo forra el ligamento anular. Y es importante conocerlo, identificarlo, porque cuando tenemos ese túnel del carpo, muchas veces está relacionado con un engrosamiento de ese ligamento anular. De ahí la importancia de describirlo y de mencionarlo con más intensidad. Son pacientes que tienen un traumatismo repetido, como el que martilla, el que hace movimientos de serrucho. Tengo también casos de músicos que utilizan la flexión de la muñeca para estar tocando la guitarra o algún otro instrumento de cuerdas, y esa flexión forzada y repetida va a ser una inflamación que va a comprimir el nervio y les va a dar dolor, disminución de la fuerza y alteraciones del movimiento de los dedos que acabamos de platicar. Esa flexión también la vemos mucho en odontólogos que están trabajando pues a un lado del paciente sentados, pero con una flexión importante de la muñeca para tener los instrumentos dentro de la boca y hacer lo que tengan que hacer ahí de su trabajo de odontología, pero la mano sufre mucho en estos casos. Entonces, por eso la importancia de describir ese ligamento anular del carpo. En este corte anatómico podemos ver la zona que ocupa toda la parte anterior del antebrazo, y sería esto que tenemos relleno en este color anaranjadito. Ahí se ve en el corte los dos huesos, el radio y el cúbito, y con toda la gran cantidad de espacio que ocupa. En el que sigue veremos todo lo que es la zona profunda del antebrazo, ¿sí?, que se podría considerar pues la más posterior, y luego tenemos la lateral. En esta lateral ya es más chica, tiene menos elementos, casi todos relacionados con el movimiento del pulgar, como habíamos dicho hace ratito, pero entonces ahí están las tres zonas ocupadas por esos grupos musculares. Y como decíamos, la separación está hecha precisamente pues, por estas estructuras que estamos describiendo, que los envuelven, los conducen, los separan, los contienen. Sus fibras son de tipo circular, van abrazando toda la estructura. Sin embargo, en algunas partes se van agregando unas fibras longitudinales y otras oblicuas para reforzar esta resistencia de estas vainas, de estas vainas fibrosas, y poderles dar la contención necesaria para hacer todo el tipo de movimientos, como decíamos, complejos y variados que tiene el antebrazo y la mano. En el codo, aquí como decíamos, se va a combinar con la aponeurosis que ya viene del bíceps desde la parte de hombro y brazo, y se combinan estas dos, reforzando el codo. De modo que el codo tiene una resistencia dada por los huesos que lo componen, otra por la cápsula articular y otra más por las aponeurosis que tiene en esta zona. De esa manera tiene tanta resistencia, y por eso luego vemos personas que levantan pesas con pesos muy, muy importantes, y tiene que ver pues, con todo lo que resiste también esa zona. He tratado un par de pacientes, uno es dueño de un gimnasio y lleva un par de veces que se le han desinsertado el bíceps en la parte proximal y otro en la distal, porque puso un peso excesivo. Entonces, a pesar de que tenemos tanto refuerzo, se presentan lesiones pues por la cantidad de carga que le aplicamos.
Aquí se ve un corte transversal, pero imaginémoslo longitudinal. Tenemos a la vista el cúbito en el antebrazo y a todo lo largo se va a ver un punto en el que se inserta esta aponeurosis. Entonces, si la vemos a lo largo, veremos una unión así, longitudinal, larga, de codo hacia la muñeca, pero ya en el corte transversal, pues estamos viendo ahí lo que la flecha marca, pareciera muy delgada y poco significativa, pero ocurre a todo lo largo, y eso hace que forme el cono que decíamos, ¿sí? De tipo cilíndrico. Esto es importante cuando hacemos cirugía del antebrazo, en el que tenemos que pasar a través de esta aponeurosis para despegar los músculos que rodean ese hueso que estamos comentando, que es el cúbito, y poder hacer una osteosíntesis, aplicar placas, tornillos, volver a jalar el músculo a donde estaba su lugar previo y esa aponeurosis cerrarla de nuevo para mantener la contención muscular. ¿Qué pasaría si lo dejáramos abierto? Son hernias musculares. Dejamos un hueco y en los movimientos por ahí puede abultarse un poco y tener algún tipo de trastorno de esa función, pues que pudiera ser movimientos incompletos o dolorosos. Por eso es importante la reconstrucción anatómica. Ahora vamos a la región superior del antebrazo. Ya describimos lo que era de la muñeca. En su cara más profunda van a estar insertados los músculos superficiales del antebrazo y también de ahí van a salir del mismo punto los tabiques faciales que los van a ir separando. Es decir, hay una inserción común y se van saliendo diferentes vainas para generar las diferentes cavidades donde van a estar deslizándose los músculos. Y de esa manera van a generarse, van a irse identificando los tabiques intermusculares medial y lateral. Los dos son delgados, pero el lateral es todavía más delgado. Cuando estamos trabajando en esa zona, basta con hacer una disección con pinza y se va abriendo todo. Ahí no metes tijera, no metes bisturí, simplemente la pinza va entre los dos músculos haciendo un espacio y se va desgarrando fácilmente. Esas delgadas ya no se reparan, lo que comentaba hace rato, de las que son gruesas. En estas que son delgadas, simplemente al momento que dejas de separar todo, vuelven a su lugar y ahí se restablece la anatomía de nuevo. Mientras más específicas son para cada músculo, más delgadas se vuelven. Mientras más generales son, más externas, más superficiales, son más gruesas y más resistentes para cubrir toda la región. Cuando tenemos esos espacios intermusculares, también ahí vamos a encontrar nervios y vasos que van a ocupar esos lugares. Entonces, esos ya no tienen un ducto específico como los músculos, ya van a lo largo de esos espacios, como les decía, ahí ya no estamos cortando fascia ni nada, simplemente vamos separando y por conocimiento anatómico vamos a ir identificando esas estructuras neurovasculares y las vamos a ir haciendo cuidadosamente a un lado para poder llegar, en el caso de mi especialidad, pues al hueso, que es lo que vamos a trabajar. Habíamos dicho hace ratito la importancia del pronador cuadrado, que está en el tercio distal de la mano, y también tiene una lámina muy independiente de la fascia antebraquial, pero igual, tan delgadita que nomás la haces a un ladito sin estar cortando ni metiendo tijera ni bisturí. Decíamos de unos elementos que van en una forma circular y otros que están de una forma longitudinal. Ese es uno de ellos y se llama la vaina radial. Esa está a todo lo largo del antebrazo y está cerrada por delante por la fascia superficial, es decir, en un tramo de las estructuras musculares que están ahí del antebrazo en la parte anterior, va a envolverlas, pero ya no llega al final hasta la inserción, sino nada más donde son de tipo muscular. Ya en lo tendinoso ya no se mete ahí. La arteria cubital, esa sí está un poquillo ya más protegida,
y está, podemos encontrarla más en la mitad inferior del antebrazo. La localizamos pues muy cerca del cúbito, paralela al cúbito, hay otra del lado radial, por supuesto, y se ocultan un poquito por debajo de los huesos mismos para tener más protección. Esa vaina ahí sí las rodea con la intención de darles más protección. Si seguimos hacia distal, vamos a llegar a la mano, en la que vamos a encontrar pues una zona más proximal a la parte del carpo y luego del metacarpo. Y en esta zona del carpo vamos a encontrar dos grandes regiones, la palmar y la dorsal. En la parte palmar predominan las estructuras de los tendones, de los flexores superficial y profundo de los dedos, como habíamos platicado hace rato. Esa línea anaranjada describe esa zona palmar y tiene también pues algunos músculos de la región tenar e hipotenar. Hacia la parte dorsal podemos ver aquí en este dibujo de ese corte pues los metacarpianos, ¿verdad? Que se identifican aquí claramente, los cuatro de los cuatro dedos y el pulgar que está aquí a un ladito. Entonces es importante estar identificando esa aponeurosis dorsal y palmar. En la zona palmar, pues se extiende sobre los músculos, la fascia, y la fascia presenta tres partes. La eminencia tenar, la palmar media y la hipotenar. La tenar está considerada la parte que sería como la base del dedo pulgar, del primer dedo, que tiene un grosor y una elevación que lo hace tener una curvatura prominente con respecto a la zona palmar. Como una forma de recordatorio, dicen que tenar tiene antena y la antena es del radio, y de esa manera nos ubicamos rápidamente para recordar que está en dirección del radio, de la antena, y la zona tenar. La hipotenar sería esta otra en la palma de la mano. Hay trastornos en los que se genera poca movilidad y por consecuencia una atrofia muscular y vemos todo plano. Vemos una mano que no tiene las eminencias ni hipo, ni tenar, ni hipotenar, y de esa manera está todo plano. Ocurre en gente que está enyesada, que ha tenido una férula por mucho tiempo, que tiene alguna lesión neurológica y por eso no puede mover los músculos de la mano, y se conoce pues ya como una atrofia, pero es pues por ejemplificar lo que estamos diciendo de las eminencias. A pesar de seguir siendo parte de la misma fascia palmar, tenemos una aponeurosis más profunda. Esta va a estar sobre los músculos interóseos que generan pues movimientos de abrir la mano como un abanico y juntarla, y se va a insertar en los metacarpianos. En el tercer metacarpiano se inserta el aductor del pulgar, ¿sí? Que sería entonces de manera que ahí no vamos a tener fascia palmar, las demás sí. También entre la cara profunda y los interóseos está el arco palmar profundo. A ese arco palmar me refiero con la circulación arterial y un ramo profundo del nervio cubital, de manera que nos quede en medio de toda esa estructura toda la circulación palmar. Si pasamos a las áreas dorsales, ya al dorso de la mano, tendremos dos espacios, un superficial y un profundo. Ese superficial va a estar por encima del retináculo de los extensores de los dedos de la mano, y en la profunda va a tener más contacto con los músculos interóseos, y los que están localizados a nivel dorsal, pues que ya serían los huesos del metacarpo, los metacarpianos. Esas dorsales de por sí tenemos poco tejido, es más tendón que músculo en la zona dorsal, y por eso la mano es más plana en la parte de arriba. Claro, hay gente con diferentes constituciones, con un poquito más de grasa, con manos más grandes, y podemos disimular un poquito más los huesos o los tendones que los recorren. La gente más delgada sí se notan más todos los tendones y las superficies óseas de los metacarpianos.
pero esas fascias son muy delgadas y pues son poco perceptibles al tacto o inclusive en la cirugía, casi no, no ofrecen resistencia a la disección. Entre estos espacios que estamos platicando, que están entre la aponeurosis palmar y las fascias dorsales, hay una zona conocida como espacios celulosos. Esos de celulosos pues nos deja ver que todo tiene como algo fibroso, tieso, y en este caso está más reblandecido, está un poquito más húmedo, más suave, con la intención de suavizar los movimientos. Y precisamente como decíamos, es una zona delgada y muy activa, bueno, también dependiendo de a lo que se dedique cada quien, puede tener más lesiones. Por eso tienen esa zona, digámoslo así, suavizada o humedecida en el interior, para que el deslizamiento de todos esos tendones tenga un buen desempeño. ¿Algún comentario de esto? No, ninguno, doctor. Bueno, aquí era pues un comentario anecdótico. Tuve un tío que ya falleció, médico, y decía que había que tener dos tipos de amistades, unas para convivir y otras para estudiar. Y él relacionaba pues que con los que ya estás acostumbrado a fiestear y a convivir, es difícil que hagas una disciplina y te pongas a estudiar. Por eso él hablaba de dos grupos de amistades. Hay una sugerencia de personas que nos puedan inspirar, ya sea en el plan profesional, en el plan deportivo. Tenemos que tener algo que nos inspire, querer ser como alguien. Y bueno, en algunos casos he tenido oportunidad de conocer gente destacada, como Liliana, no sé si conozcan a Lili Ibáñez, una campeona de natación que inclusive participó en las Olimpiadas de Londres, y me visitó en el consultorio en una ocasión y pudimos hacer esas fotografías. Igual conocí a Ana Guevara, la mujer más rápida que ha habido en México, corría 100 metros en menos de 10 segundos, campeona olímpica, y después ya tuvo algo de polémicas y incluso fue diputada, pero nos conocimos en un aeropuerto hace unos añotes. El doctor Stephen Isham es un profesor de cirugía de mínima invasión de pies que tuve la oportunidad de tomar cursos con él, un hombre californiano con un muy buen español, con todas las características de un buen maestro, no nomás un buen cirujano, sino una gente con facilidades para hacerse entender, para explicar, para enseñar. Entonces, son las personas que nos deberían de inspirar, y vayamos buscando, pues, quién nos inspira para tener una guía, ¿no? Aparte de una aspiración, tener una guía. Queremos ser como alguien. Entonces, la sugerencia es esa: búsquense su fuente de inspiración y síganlo. Y claro, hay de muchos tipos de inspiración y podemos tener varias diferentes. Bueno, les agradezco mucho su atención. Si quieren, puedo enviar al correo electrónico, bueno, al que tengo ahorita, que es el del grupo A, estas presentaciones. Y como les he dicho antes, yo veo una diapositiva y puedo hablar mucho, pues porque son temas que yo ya he trabajado por muchos años, y a lo mejor para ustedes no sea precisamente una guía de estudio, pero pues tenga un punto de referencia para entender por dónde van los temas y puedan estudiar. Pero el libro sigue siendo indispensable. Un buen día. Gracias, doctor. Me parece que el día 10 se repiten estas condiciones, que son clases de los dos grupos. Vayan planeando ese día 10, porque son las mismas pláticas, a ver si podemos hacer esto mismo. Y nos quedan varios días para organizarnos, ¿de acuerdo? Ya. Tengan buen día. Hasta luego, jóvenes. Bye.